Hola, buenos días a todos. Pues he estado pensando que como estaba mandando teoría y estamos empezando un tema nuevo, hay cosas que creo que debería de explicaros mejor en persona. Entonces he decidido crear este canal y enviaros las tareas que vosotros vais a tener escritas y que vais a copiar en vuestros apuntes, pero también explicadas por mí. Entonces, en esta tarea 10 en primero de la ESO, pues vamos a empezar con las operaciones con fracciones y vamos a empezar con la suma y con la resta. Voy a distinguir dos casos. El primero, que es el más sencillo, que tiene igual denominador. Si os acordáis, el numerito de arriba es el numerador y el de abajo el denominador. Pues primero voy a ver qué pasa si tengo igual denominador y luego si quiero hacer la suma y la resta con distinto denominador. Comenzamos con igual denominador. Os escribo aquí que esto tendréis que copiarlo en vuestros apuntes en el cuaderno, que lo único que hay que hacer es sumar o restar los numeradores y dejar igual el denominador. Es decir, si yo tengo 5 novenos más 8 novenos, como el denominador es exactamente el mismo, es decir, yo estoy sumando fracciones que están divididas en el mismo número de partes, pues lo único que tengo que hacer es dejar igual esas mismas partes porque están divididas en el mismo número de partes y luego sumar los numeradores, que serían 13. ¿Vale? Si podemos simplificar esta fracción, es decir, si podemos reducirla, tenemos que hacerla. Es decir, deberíamos de dividir arriba y abajo por un mismo número para que los dos se conviertan en dos números que sean equivalentes a esa fracción, pero más sencillos. En este caso, 13 y 9 no puede simplificarse, porque 13 es un número primo y 9 sí puede factorizarse, se puede dividir por 3, pero como 13 no, pues lo dejamos así. Un segundo ejemplo que tenéis aquí, en lugar de una suma, tenéis una resta. Volvéis a tener el mismo denominador, 9, con lo cual lo único que tendremos que hacer en este caso es restar los numeradores, 8 menos 7, 1, y tendríamos un noveno. Es decir, si a 8 partes de 9 que yo tengo dividida le quito 7 partes de 9 que tengo dividida, me queda solo 1. ¿Vale? Y en este caso tenemos aquí una suma y una resta, pero vuelven a tener el mismo denominador. ¿Vale? En este caso sumaríamos 7 más 10, 17, menos 11, 6 novenos. En este caso, 6 novenos sí que podemos simplificarlo, es decir, sí podemos dividir arriba y abajo por un mismo número para que tengamos otra fracción que sea equivalente a esta, pero más sencilla, a lo que llamamos fracción irreducible. Siempre cuando hagamos sumas y restas o multiplicaciones o divisiones, operaciones en general con funciones o demos la solución de un problema, igual que vimos en la tarea anterior, tenéis que darme las soluciones con la fracción irreducible. ¿Vale? Entonces, en este caso, tanto 6 como 9 son divisibles por 3. Así que dividiría 6 entre 3 son 2 y 9 entre 3, 3. 2 tercios sería la solución de esta operación. ¿Vale? Así que si tenemos el mismo denominador, pues es sencillo y lo único que tenemos que hacer es sumar o restar los numeradores. ¿Qué ocurre si ahora el denominador es diferente? Pues que lo primero que tendremos que hacer es colocar el mismo denominador. ¿Vale? Entonces, como bien os pongo aquí, si tenemos distintos denominadores, lo que tendremos que hacer es reducir primero a común denominador y luego hacer lo mismo que en el caso que tenemos antes. ¿Vale? Pues entonces, imaginaros que tenéis un cuarto más 3 quintos menos un décimo. ¿Vale? Si os fijáis, tengo 4, 5 y 10 de denominador. Tendría que calcular primero el mínimo común múltiplo de los denominadores. Si lo veis fácilmente, porque son números pequeños, pues lo ponéis aquí. Veis que yo he puesto mínimo común múltiplo de 4, 5 y 10, 20, porque es el múltiplo común de los 3 más pequeño. ¿Que no lo veis directamente? Pues lo hacéis como lo hemos visto en temas anteriores. Descomponéis el 4, que sería 2 al cuadrado, 5 es primo, así que ya está descompuesto, y 10 es 2 por 5. Así que si os acordáis, para el mínimo común múltiplo había que coger comunes y no comunes elevado al exponente más grande. Como 4 es 2 al cuadrado y donde aparece también el 2 en la descomposición del 10, que es 2 por 5,
me quedaría con 2 al cuadrado. Ya van 4. Y como 10 es 2 por 5 y este es 5, pues tendría que coger también solo el 5. Así que serían 5 por 4, 20 es el mínimo común múltiplo, ¿vale? ¿Qué hago ahora? Pues como hacíamos en la reducción a común denominador que vimos cuando comparábamos las fracciones, yo voy a poner el mismo denominador en las tres, es decir, voy a poner 3 fracciones que sean equivalentes a esta, pero que tengan denominador 20. Entonces, si aquí tengo un cuarto y yo quiero escribir una fracción que sea equivalente a un cuarto, pero con denominador 20, yo para hacer este cambio, es decir, para sacar esta fracción equivalente, tendría que multiplicar 4 por 5 para sacar el 20. Así que para que esa fracción sea equivalente, lo único que tengo que hacer es multiplicar el 1 también por el 5. Porque así he multiplicado arriba por 5 y abajo por 5 y tengo esta fracción equivalente 5 veinteavos. Y ya consigo que su denominador sea 20. Aquí lo mismo. Para pasar de 5 a 20, ¿por qué número tengo que multiplicar? Por 4. Así que para que esta fracción sea equivalente a esta, es decir, represente lo mismo, el numerador también tiene que estar multiplicado por 4. Así que 3 por 4 será 12. Y tendría 12 veinteavos. Al final, un décimo, pues hago lo mismo. 10 para convertirlo en 20, tendría que multiplicar 10 por 2. Así que el numerador también tendría que multiplicarlo por 2. ¿Vale? Para conseguir esta fracción equivalente y que las tres tengan el mismo denominador. ¿Por qué considero 20? Podría considerar también 40, 60, cualquier múltiplo de 20, pero 20 es el número más sencillo, que es un múltiplo común de los 3, y es el que me va a servir para conseguir estas 3 fracciones que son equivalentes. Ahora ya tengo el mismo caso que el de arriba. Tengo el mismo denominador, así que lo único que tendré que hacer es sumar y restar los numeradores. 5 más 12 serían 17, menos 2, 15. Así que mi solución sería 15 veinteavos. Pero como ya hemos dicho, la solución siempre tiene que venir dada por la fracción irreducible. Así que si nos fijamos, como 15 y 20 terminan los dos por 5 y por 0, ambos son divisibles por 5. Así que si divido arriba por 5 y abajo por 5, voy a tener la fracción 3 cuartos, que vale lo mismo que 15 veinteavos, pero mucho más sencilla. ¿Vale? Ese sería el primer ejemplo. El segundo ejemplo, este que tenemos aquí. ¿Vale? Yo tenía inicialmente 2 menos 7 tercios más 5 sextos. Pero para que me resulte más fácil a la hora de calcular el mínimo común múltiplo, aquí debajo del 2, aunque no aparezca, habrá un 1, porque 2 entre 1 es 2. Por eso el 1 no aparece. Pero que sepáis que está ahí. Entonces yo tendría que calcular el mínimo común múltiplo de 1, 3 y 6. Que es fácil. Un múltiplo común a 3 y 6, pues 6. Porque 6 es múltiplo de 3 y también es múltiplo de 6. Y por supuesto de 1. Entonces voy a tomar como mínimo común múltiplo el 6. Entonces voy a colocar el 6 en los denominadores. ¿Vale? Y luego hago lo mismo que antes. Si aquí abajo tengo un 1, ¿por qué número tendría que multiplicar 1 para conseguir 6? Pues por 6. Así que para que tenga una fracción que sea equivalente, tendré que multiplicar 2 por 6. Y son 12. Así que 12 sextos será una fracción equivalente a 2 y tiene denominador 6. ¿Vale? Que es lo que estoy buscando. En este caso, igual, 3 para conseguir 6, pues tendría que multiplicarlo por 2. ¿Vale? Entonces, ¿por cuánto tendría que multiplicar 7? Pues por 2 también para conseguir esta fracción equivalente. Una forma sencilla, si queréis, para saber por qué número tendréis que multiplicar el numerador es dividir 6 entre 3. ¿Cuánto es? 2. Pues 2 es el número por el que tengo que multiplicar 7. 6 entre 1 es 6, pues 6 es el número por el que tengo que multiplicar el 2. Aquí, ¿cuánto sería 6 entre 6? 1. Pues 5 tendría que multiplicarlo por 1. Y además, si ya este tiene denominador 6, pues está claro que el de arriba no lo tendré que cambiar para conseguir la fracción equivalente.
Y ahora que tengo el mismo denominador, pues lo único que tendré que hacer otra vez es sumar y restar los numeradores. Tened en cuenta que nosotros ya hemos visto los números enteros y que las sumas y las restas, las multiplicaciones y las divisiones con números enteros pues se comportan de la misma manera con las fracciones. Entonces, si yo resto 12 menos 14, será menos 2, porque el 14 es mayor que 12, así que serían 12 menos 14 menos 2, y menos 2 más 5, 3. Pues 3 sextos sería mi solución. Pero como 3 y 6 puedo dividirlo por 3 para obtener una fracción que sea irreducible, pues 1/2 sería mi solución a esa operación. ¿Vale? Y el último ejemplo que tenéis aquí, que es 2 más 1/3. Lo haríamos exactamente igual. ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo de 1 y 3? 3. Así que 3 entre 1 serían 3 por 2, 6. Y 3 entre 3, 1 por 1, 1. Así que me quedaría 7/3, que esa ya es irreducible. Otra forma de hacer esta suma, solo estas que son de un número más una fracción, pues 3 más 1/4, 8 más 2/3. Sería multiplicar 2 por 3, 6, más 1, 7. Y son 7/3, porque como solo tengo un denominador, solo el 3 en este caso es el que me influye para calcular el mínimo común múltiplo. ¿Vale? Entonces esa sería otra forma de poder hacerlo. 3 por 2, 6, más 1, 7 y el denominador 3. Si aquí aparece una resta, pues podría hacerlo de la misma manera. Bueno, pues espero que así hayáis entendido un poquito mejor la tarea 10 y luego podáis hacer las actividades mucho más fácilmente. Hasta luego.